Reducción de estados. Las reglas que tenemos que seguir son las siguientes. Dos estados son equivalentes si la respuesta para cada una de las entradas es idéntica en la salida. Esa es la número 1. Dos estados son equivalentes si la salida producida por cada una de las entradas es idéntica y el siguiente estado es equivalente. Vamos a ver, vamos a tener dos estados, le damos una entrada y ambos estados para esa misma entrada generan la misma salida. Eso es el primer concepto. Volviendo a eso, tenemos dos estados, le damos la misma entrada y ya genera la misma salida. Además, van al mismo estado destino. Eso lo hace equivalente. ¿Por qué nosotros nos interesa la reducción de estados? Si tenemos una máquina de estados, de 5 estados, y hay un par de estados que son redundantes, eso nos lo reduce a 4 y nos ahorramos un flip-flop. Entonces, nosotros queremos poder identificar cómo reducir estados, porque eso nos permite ahorrarnos un flip-flop. Entonces, tenemos que tener eso presente ahí. Considerando eso, le pregunto a Armando. Armando, analicemos este diagrama de estados que tenemos ahí. La pregunta que te hago es, ¿hay algún estado equivalente? Eh, ¿A qué? Es que no me queda claro a qué le llama equivalente, digamos. ¿Cómo puedo identificar también que es un estado equivalente? Ok. Lo que quiero decir con eso, Armando, y qué dicha, por eso, ese es uno de los ejemplos, Armando, de por qué es importante que yo les haga preguntas y que vamos desarrollando la materia. Porque desde mi perspectiva, yo expliqué súper bien lo que significa estados equivalentes y esa pregunta tuya lo que me dice es que tengo que ahondar un poquito más. Entonces, por eso es que yo busco hacer la clase interactiva. Es interactiva, Armando, digamos. Sí, 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 Sí. sí, sí. Armando, la mejor respuesta que te puedo dar a esa pregunta es, tenemos un circuito que hicimos la tabla de estados de esta manera. Tenemos 4 estados y hacemos un circuito digamos, hace algo así. Ahí con todas las respectivas transiciones. Tenemos un circuito con 4 estados. Hicimos un circuito que lo representamos por 3 estados y resulta que los ponemos en la misma aplicación y se comportan idéntico. ¿Qué quiere decir eso, Armando? Quiere decir de aquí que aquí tenemos estados redundantes porque podemos hacer lo mismo con menos estados. ¿Me explico? Ok. Entonces, ahora sí manejamos un poquillo más el concepto. Tenemos un diagrama de estados donde tenemos otro con menos estados que hace lo mismo. Quiere decir de que aquí sobran estados. ¿Me explico? Ok, ok. Eso es lo que yo digo de que existen estados equivalentes. Entonces, Armando, la regla de los estados equivalentes es la siguiente. Primero, estamos analizando dos estados que tenemos la sospecha que son equivalentes. Les damos la misma entrada y nos generan la misma salida. Ese es el primer check. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora ya pasamos el primer check, estamos en dos estados que sospechamos que son equivalentes.
Ya pasamos el check de que para la misma entrada nos da la misma salida. Y además, para las mismas entradas van a los mismos estados. Ok, Ok, entonces son esas dos cosas. Ahora sí, Armando, ahora sí, perfecto. Randy, Sí, profe. muy bien. Entonces, Sofía, Sí, profe. ayúdeme acá. Digamos, lo que entendí sería, digamos, de que del estado 00 al 01, por ejemplo, Ajá. eh, ahí cuando va el mismo con la entrada 0, produce 0, pero cuando está con la entrada 1, produce 0 también. Entonces, ¿eso sería un estado equivalente o nada más pueden ser las mismas entradas? Ok, ok, Tienen que ok. ser las mismas entradas. Entonces, hagamos algo, Sofía. Vamos, primero para identificar estados equivalentes necesitamos analizar parejas, ¿de acuerdo? O tríos, o más de un estado. Ok, entonces, Ok, digamos de que usted dice, yo sospecho que este y este son equivalentes, ¿se parece? ajá, Muy bien, entonces empecemos con las salidas, Sofía. Si la entrada es 0, la salida es 0 para 0, ¿verdad? Pero vea, sí, para 0, 1, si la entrada es 0, la salida es 1. ¿Ya eso qué nos dice, Sofía? ok, que no es equivalente. No es equivalente, entonces podemos descartar eso. ¿Me sigue? Sí. Ah, ok, ajá, Ok, entonces ahora vamos a analizar este par, Sofía, ¿te parece? sí, Muy bien, Sofía. Entonces, para la entrada en 0, 1, para la entrada 0, ¿qué nos da la salida? 1, Muy bien. Para 1, 1, la entrada 0, ¿qué nos da la salida? 1, Muy bien, ya, entonces ya pasó la primera prueba para 0. Ok. Para 0, 1, la entrada 1, ¿qué nos da la salida? 0, Para 1, 1, la entrada 1, ¿qué nos da la salida? 0, 0. Entonces, ya vamos sospechando, ¿verdad, Sofía? ajá. Muy bien, entonces, hasta aquí, Sofía, estamos completamente de acuerdo de que ya pasó el primer check. Sí, de hecho, no solo son esas dos como que tienen que cumplir y ya, o hay algo más Ok, que se tienen que cumplir. ahora vamos con la segunda. Ya pasamos el primer check, es en el estado 1, si la entrada 0, vamos a 0, 0. Sí, Sofía. Sí, Si en el estado 1, 1, la entrada es 0, vamos a 0, 0. ajá, Entonces, viste que los dos estados para la misma entrada van al mismo estado. ah, ok, Ok, ahora vea la diferencia, Sofía. Si para el estado 0, 1 la entrada es 1, voy a 1, 1. Pero si en estado 1, 1 la entrada es 1, voy a 1, 0. Van al mismo estado. no, Entonces, ¿qué concluimos, Sofía? que no es equivalente. No es equivalente. ¿Fácil o difícil, Sofía? O más o menos. Sí, no, ya ahora sí entendí, digamos, cómo se comprobaba eso. Ok. Gabriela, Sí, ¿te animás a analizar este par? ¿Te parece? sí, profe. Ok, démosle, Gabriela. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Según lo que yo acabo de explicar, ¿cómo le entramos? Para 1, 1, en la entrada 0, la salida es 1. Muy bien, Y para 1, 0, en la entrada 0, la salida es 1. muy bien, Ahora, para 1, 1, la entrada 1, la salida es 0. muy bien, Y para 1, 0, la entrada 1, la salida es 0. muy bien. ¿Qué falta? Que el estado al que se dirige ambos. Ok, entonces, Para ajá, 1, 1, la entrada 0 va a 0, 0.
Muy Y bien, para 1, 0 igual. muy bien. Y para 1, 1 y 1, 0, la entrada 1 va a 1, 0, ¿Qué concluimos? que sí son equivalentes. ¿Y qué concluimos con respecto a eso? Podemos eliminar un estado. ¿Te vendo la idea? Sí, correcto. ¿Cómo quedaría esta nueva máquina de estados, Gabriela? 0, 0, 0, 1 y 1, 0. Entonces, esto queda, los de arriba quedan idénticos, ¿verdad? Ajá, sí. Muy bien, entonces vamos a ver. Los estoy dejando idénticos. Ahora, muy bien, ¿cómo queda conectado ese de abajo, Gabriela? Ahora sería 1, 0, entrada 0 va a 0, 0. ¿Y la salida? 1. Bien. Y luego falta la entrada 1, 0, entrada 1, salida 0, que va al mismo. Muy bien, pero sigue incompleto. ¿Qué falta? Y falta 0, 1, 0. Falta 0, 1, entrada 1. Muy bien. ¿Cómo quedaría? 0, 1, entrada 1, entonces sería 1, 0. Muy Y la bien. salida 0. Y listo. ¿Fácil o difícil? Gabriela, ¿cómo lo ves? Fácil. Sí, es facilillo, pero hay que tenerle cuidado, hay que tenerle cuidado. Esto es reducción de estados, gente. Vean cómo un diseño inicial de una máquina de 4 estados lo pudimos representar como una máquina de 3 estados. Esto quiere decir de que utiliza menos componentes electrónicos y es un circuito más sencillo.